Si has estado un buen tiempo en internet, principalmente en estos últimos meses o durante mediados del 2020, lo más probable es que te suene lo de los icebergs. Y si no te suena, pues el iceberg es una figura de color azul, principalmente a veces celeste o en otras ocasiones blanco. Se forma gracias a lo dicho por el mar, debido a todo esto del frío y todo eso. Muchas veces suele ser pequeño, otras veces suele ser de tamaños grandes. De hecho se dice que uno acabó con un barco. Bueno, hay gente que lo está desmintiendo, hay gente que lo está comprobando, así que quién sabe. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que es ¿cómo decirlo? Ah, sí, lo que está de moda en internet. O sea, a ver, déjeme buscarlo, creo que es por aquí. Ah, aquí está, ya lo encontré. Básicamente es una imagen, bueno, me dejo de estupideces, ¿no? Mejor. Básicamente es una imagen en la cual se muestran varias curiosidades, teorías y misterios de algún tema en específico. Usualmente los primeros niveles son puras curiosidades o que la gente mayormente sabe o cosas no tan siniestras o misteriosas. Y conforme vas avanzando, o mejor dicho, vas bajando, te vas dando cuenta de que hay cosas muy interesantes en ese mismo tema. Por lo que en base a eso y en base a mi caricatura favorita, que es Looney Tunes, decidí hacer un iceberg de Looney Tunes. Ojo, el iceberg sí lo hice yo hice la imagen, pues está horrible, la imagen de la miniatura. Pero la idea realmente no fue mía. Un usuario ya había hecho un iceberg de Looney Tunes y es bastante bueno. Tiene muchos elementos que no mencionaré en este iceberg, pero que valen la pena resaltarlos. Les dejaré el video en la descripción. Lamentablemente solo está en inglés y no tiene subtítulos, pero créanme, es bastante interesante. Por lo que, sin nada más que decir, empecemos. Empecemos por la primera capa del iceberg, o sea, en donde hace un poco más de frío. Uff. Bueno, dejando estas payasadas, ahora sí, empecemos con el nivel 1. Happy Rebel básicamente fue el prototipo de Bugs Bunny. Básicamente fue el diseño del personaje y como se me indica, fue el personaje que se creó primero para posteriormente hacer al querido Bugs Bunny. Las diferencias entre Happy Rebel y Bugs Bunny son bastantes, la principal siendo su personalidad, ya que Happy Rebel era un poco más chiflado, alocado y era más exagerado a comparación del Bugs Bunny que todos conocemos. Aunque aparte de esto también se pueden notar varias diferencias físicas. La última aparición de Happy Rebel fue en el cortometraje La Cámara de Elmer, en donde, junto con el cortometraje anterior de este personaje, con la carne de conejo, se puede observar que tuvo un rediseño. Protagonizó un total de 4 cortometrajes y, como ya dije, La Cámara de Elmer fue el último, ya que el siguiente año se estrenaría el cortometraje de A Will Hard, en el cual ya aparecería Bugs Bunny. Aunque su última aparición en general en todo Looney Tunes fue en un pequeño cameo en uno de los episodios de New Looney Tunes. A Looney Tunes tener su principal era de fama durante los años 40, esta le tocó hacer propagandas a la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el hacer cortometrajes donde se burlaban y maltrataban a japoneses y a nazis, que eran los enemigos principales de los Estados Unidos durante esos años. Aparte de eso, también en varios cortos llegaban a decir directamente a la audiencia que compraran bonos para el gobierno y al mismo tiempo que guardaran la chatarra, el aceite y todo eso para que se pudieran hacer armas de guerra. De hecho, Looney Tunes no fue la única serie animada en esa época que hizo eso. Otras, como los varios cortos de Disney y de Mickey Mouse y de Popeye y hasta de varios superhéroes de DC Comics como Superman y Batman, llegaron a tener estas historias. Mucha de la banda sonora usada en los fondos de varios de los cortos de Looney Tunes son más que nada músicas clásicas que no tienen derechos de autor, o si las tienen, hacen sus propias versiones para distinguirlas de las originales. Varias de las que más reconocidas que se llegaron a usar de este estilo en esos cortos
fueron, por ejemplo, La Danza del Danubio Azul, creo que así se llamaba, Powerhouse y El Barbero de Sevilla. Al ser Looney Tunes una serie bastante antigua, ha tenido una muy buena cantidad de reboots y spin-offs. Por ejemplo, tenemos Doc Dodgers, Tiny Toons, Animaniacs, junto con su reboot del 2020, el show de los Looney Tunes, New Looney Tunes, que en su momento se había llamado Wabbit, y el reciente Looney Tunes Cartoons. Varios de estos han sido odiados por los fans debido a que se alejaban del material original, y otros han sido amados por, adivinen qué, acercarse mucho más al material original. Esto más que nada se refiere a los DVD que se han lanzado de Looney Tunes durante los últimos años. Los más siendo estos la era de oro, o las que yo tengo, la era de platino, en los cuales te incluyen varios cortometrajes de Looney Tunes. Lo que los hace interesantes es el hecho de que estos mismos DVD también tienen, aparte de los cortos originales, los tienen a veces con la tarjeta de título original, de eso se hablará más adelante, y además los tienen en mayor resolución y pues en mejor calidad. Hasta te incluyen material adicional como escenas eliminadas de los cortos, lo cual es bastante bueno. De hecho, sacaron recientemente uno de Bugs Bunny, bueno, recientemente no, hace un año, así que muy bien. Lamentablemente ese de Bugs Bunny junto con muchos de esos DVD no llegaron a Latinoamérica, y muchos de estos no tienen, no funcionan con los Blu-rays y DVDs o DVDs que funcionan acá en este lado del charco. Así que supongo que nos tendremos que conformar con encontrarlos en internet. Al igual que Happy Rabbit y Bugs Bunny, en ese caso Egghead fue el prototipo de Elmer Gruñón. Aquí también se notan muchas diferencias, ya que Egghead no era el 100% cazador, de hecho era más una parodia de un ciudadano promedio. Asimismo, podemos notar diferencias como que su nariz era más grande, un poco parecida a la de los hermanos Mario, por cierto. Y también el hecho de que, como su nombre lo indica, esto es calvo, y por ello el apellido de Egghead, o también cabeza de huevo, que es como sería su traducción literal. No sabría definir cuál fue su última aparición, pero una de sus últimas, los que sí puedo decir, fue en el corto La Isla de Pingo Pongo, que de hecho es uno de los 11 censurados. Y su última aparición en general, según tengo entendido, fue en la película de Looney Tunes De Nuevo en Acción, en la escena final de la película. Spoilers de una película de hace ya más de 10 años. Supongo que me van a venir reclamos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, verdad? Obviamente fue removido el personaje porque todos sus roles fueron dados a Elmer Gruñón. Este también es bastante conocido. Los 11 censurados son, como su nombre le indica, 11 cortometrajes tanto de Looney Tunes como de fantasías animadas de ayer y hoy. Pues en realidad son 10 de fantasías animadas de ayer y hoy y uno de Looney Tunes, los cuales actualmente están totalmente vetados de la televisión debido a que tienen una gran cantidad de contenido ofensivo para la audiencia en general, ya que poseen una gran cantidad de chistes racistas y un montón de estereotipos contra las personas afroamericanas, como el hecho de mostrarlos como personas tontas o pobres, lo cual hoy en día no se puede hacer para nada, a no ser que sea una serie con un humor un poco más adulto del promedio. Y es por esta razón que estos cortos actualmente no se encuentran en DVD, ni tampoco en televisión ni en formato de streaming. Aunque sí los puedes encontrar en internet, y de hecho varios de estos están en formato de dominio público, o sea, no tienen derechos de autor. De hecho, en la descripción les voy a dejar 2 videos en los cuales se relatan la historia de estos 11 censurados por si les interesa verlos. Como dato adicional, se sabe que varios de estos sí tuvieron un doblaje latino original, pero de momento solo uno, Aventura en la Selva, se ha logrado recuperar. Hablando del doblaje latino, durante los primeros años del doblaje de Looney Tunes no se tenía acceso a la pista de audio original de los cortos, y es debido a esto que a la hora de hablar los personajes, como recordarán, siempre se tenía que oír una música de fondo para que los diálogos no se sientan aburridos. Entonces, ¿qué hicieron los del doblaje? Básicamente hicieron su propio tema musical. Más bien, sus propios temas musicales.
con tal de usarlos cuando los personajes hablaran y que así no se sientan tan muertas las escenas. Aquí les dejo un trozo de la melodía. Estos, ojo, fue exclusivo solamente de los primeros años del doblaje de la serie, ya que en los siguientes ahora sí se contaría con la pista de audio original del corto, por lo que ya no se tendría que usar estos temas. Es una antigua creepypasta del Pato Lucas, la cual se supone que trata de que el Pato Lucas mata a Pepe Le Pew, una estupidez así. La verdad es que tiene los típicos clichés que estamos acostumbrados en ver en las creepypastas malas de los 2008, 2009, 2010 y que aún sigo sin entender por qué los catalogan como la era dorada de Loquendo, siendo que esa era nunca existió. Y los propios loquenderos están de acuerdo en que esa fue la época dorada. Aún así, al menos se esfuerza por hacerlo un poco más diferente a comparación de otras historias de esta época. Pero bueno, hasta aquí terminamos el nivel 1. Será mejor que nos sumerjamos para adentrarnos al nivel 2. Poco a poco nos iremos sumergiendo. Y por eso traje esto, ni siquiera tengo para inflarlo, así que desperdicio, pero bueno, continuemos. Durante el lanzamiento de Looney Tunes Cartoons hubo una pequeña polémica con respecto al uso de las armas de los personajes, ya que estas no aparecían, haciendo que tanto Elmer como San Bigotes básicamente no usaran sus respectivas armas, algo que los caracterizaba mucho. Mucha gente, y con gente me refiero obviamente a las noticias de internet, lo aprovecharon para decir que eso era culpa por las personas que se quejaban de que la serie era muy violenta. Como imaginarán, empezaron las críticas hacia la generación de cristal, que eran muy sensibles, pero en realidad esto fue una mala interpretación por parte del director de la serie, el cual dijo que en realidad quitaron las armas porque la serie ya de por sí tenía un humor muy fuerte, incluso atrevería a decir que supera los cortos originales. Y fue debido a esto que decidieron quitar las armas, ya que consideraron que con las armas ya iba a ser demasiado. La verdad, viendo unos cuantos cortos, sí tiene razón respecto a eso. Aunque en la segunda temporada de la serie, al parecer, sí volverán las armas, así que esta polémica ha llegado a su fin. Mel Blanc es una persona muy importante en el mundo de Looney Tunes durante su creación, ya que él fue la voz de casi todos los protagonistas. Era la voz del Pato Lucas, de Bugs Bunny, de Elmer, de San Bigotes, de Marvin el Marciano, de Silvestre, de Piolín y en general de una gran cantidad de los mismos. Aunque con el paso del tiempo su tono de voz en varios personajes dejó de salir, de lo que hizo que se tuviera que retirar de varios de estos, siendo los principales San Bigotes y el Gallo Claudio, a los cuales de hecho heredó a otras personas porque su tono de voz ya no funcionaba, y eso se notó claramente en la película de Quien engañó a Roger Rabbit. Lamentablemente falleció durante los años 90, pero de hecho, y esto es algo muy conocido, en su lápida se puede ver la frase "esto es todo, amigos", en honor a su trabajo que lo llevó a la fama. Okay, esto puede ser algo controversial, bueno, entre comillas controversial, pero hay un total de 3 personajes que han surgido por esta polémica, los cuales son Porky, Speedy González y Pepe Le Pew. El primero cabe aclarar que fue un malentendido, ya que en realidad el personaje no fue cancelado por críticas, sino que básicamente fue por una revista de New York Times de una persona que se quejó de ambos personajes, pero solamente fue una persona y era mayor de edad. Solamente que las cosas se salieron de control y pues las cosas salieron muy mal. Si quieren más información, les recomiendo ver tanto los videos de Chucho Calderón de la Zona Cero como el Reviewer Random. De hecho, la Zona Cero también hizo un video explicando brevemente el caso de las armas de Looney Tunes Cartoons. Ambos videos los dejaré en la descripción.
Speedy González y Porky Pig antes habían tenido esta misma polémica, ya que por un lado mucha gente consideraba que Porky era una especie de burla hacia los tartamudos, y por otro lado Speedy González también pasó por esa misma polémica, ya que durante un tiempo de hecho lo llegaron a prohibir en Estados Unidos. Lo chistoso es que se reveló que las personas que se quejaron del personaje no eran mexicanos, eran estadounidenses que creían que a los mexicanos nos ofendía, cuando en realidad los mexicanos de hecho fueron los que defendieron a Speedy González. Y actualmente de igual forma pasó por la misma polémica igual que con Pepe Le Pew, aunque esto es falso, ya que de hecho Speedy González sí apareció, o al menos eso tengo entendido, en Space Jam 2. Nuevamente un caso del doblaje latino, o mejor dicho, del primer doblaje latino de Looney Tunes. Por mucho tiempo en muchos de los cortos de Looney Tunes, cuando estos terminaban, no decían la frase "esto es todo amigos", que es la icónica frase con la cual los personajes se despiden, sino que en su lugar, por alguna razón, los personajes decían tal vez la razón fue porque como en esa época las caricaturas eran más vistas para niños, supongo que lo quisieron ver como que era una fábula, supongo. Aunque esto es exclusivo del primer doblaje, ya que en los siguientes, y hasta la fecha, se sigue usando la icónica frase de "esto es todo amigos". El primer actor que interpretó a Porky, el cual les voy a dejar una foto porque no recuerdo el nombre del actor, sí era tartamudo, y fue la primera voz del personaje. Y debido a que en realidad era tartamudo, los animadores tuvieron que hacer al personaje con tal de que sí se viera que estaba hablando con esa tartamudez. Pero como era muy difícil grabar con él debido a su tartamudeo, porque era real, pues terminaron asignándole la voz a Mel Blanc, el cual sí conservó el tartamudeo, pero no fue forma natural, sino que él mismo lo hizo porque lo consideró una característica de Porky, y a partir de ahí se volvió una de sus características principales junto con sus icónicas despedidas. Las tarjetas de título originales de los cortos están actualmente desaparecidas y o perdidas. Ya hablé de esto en mi video de Lost Media de Looney Tunes, el cual también les voy a dejar en la descripción. Aunque también les voy a dejar el video de un usuario que de igual forma habló bastante bien del tema de lo de la tarjeta de título del Blue Ribbon y de las tarjetas perdidas. Pero básicamente cuando estas se reestrenaron en cines, los cortos originales perdieron sus tarjetas de título y fueron reemplazadas con la del Blue Ribbon. Y actualmente son muy complicadas de conseguir. Unas cuantas se han logrado recuperar gracias a los DVDs de la era de oro y las demás eras, pero una gran parte de estas no se han podido recuperar. Hello My Baby es de hecho una canción real la cual narra la historia de una persona, un hombre, el cual se comunica con su mujer por correspondencia y telegramas y demás. Y actualmente y es una canción muy antigua, es de casi los años 1800 y algo, los finales de los 90. Esta canción se hizo icónica por los fans de Looney Tunes debido a que fue usada para el personaje de la rana. Y actualmente de hecho es de los cortos más icónicos de todo Looney Tunes y Merrie Melodies. Aunque mucha gente lo asocia con Looney Tunes, es una de las tantas canciones que no las crearon ellos, solamente la popularizaron, se podría decir. Un gag recurrente durante la época de oro de Looney Tunes era hacer un chiste donde el personaje se suicidaba. Porque ya ven, es muy divertido ver cómo alguien se suicida. Esos chistes creo que no serían tan graciosos tomando en cuenta lo que está sufriendo la sociedad hoy en día. Aunque debo admitir que algunos de ellos sí eran graciosos, porque los manejaban de una manera muy irónica. Aún así, muchos de estos chistes fueron censurados cuando los cortos se emitieron en televisión, y al mismo tiempo es bastante raro ver a los Looney Tunes hacer este tipo de humor, o sea, este tipo de chistes de suicidios. Otro tema que abarqué en mi video de Lost Media de Looney Tunes. El final original de Herr Ribbon es relativamente diferente al que tenemos hoy en día. En el final actual del corto, el perro se suicida. Otra broma de lo del suicidio. Pero en la versión original del corto, el perro no se suicidaba, sino que era Bugs Bunny quien le disparaba al perro. Por mucho tiempo el final original estuvo perdido hasta que fue incluido en uno de los DVD de la era de oro. En un principio con mala calidad, pero actualmente lo puedes encontrar en mejor calidad. Y
como dato extra, debido a lo de la censura, el final del suicidio del perro también fue baneado en las emisiones del corto en televisión en sus primeras emisiones, ya que hoy en día se menciona, y de hecho aquí hay un testigo, que sí vio la escena del suicidio. Si navegaste en Facebook por los años 2010, 11, 12 o 13, tal vez te tocó esto. Sí, existe. Hay una animación del coyote atrapando el correcaminos, pero en teoría no es canónica, ya que de hecho Looney Tunes es una serie más de humor, y recordemos el status quo. A pesar de que el coyote logra atrapar al correcaminos, todo volverá a la normalidad. Tal vez. Pero sí, existe. No se sabe si realmente es el final del coyote y el correcaminos, ya que de hecho sí tuvo un corto final, pero es básicamente como los todos conocemos. Pero es solamente un corto X que solamente me llamó la atención porque pues nunca se había visto algo así. Pero bueno, con eso terminamos el segundo nivel. Mejor bajemos al tercero. Ah, hola. Será mejor que vayamos a nivel 3, ¿no? Sí, será mejor que sigamos bajando poco a poco. Y por si lo preguntan, sí, me compré esto solamente para el video junto con el flotador del segundo nivel. Bueno, ahí se van como ¿cuánto? Como 100 pesos. Bueno, ¿qué importa? Mejor solamente sigamos. Sé que suena tontería, pero en realidad sí se hizo un cortometraje en el cual Porky dice groserías. Más concretamente... Oh, son of a bitch, son of a bitch, son of a bitch, gun. You thought I was going to say son of a bitch, didn't you? Sí, es un poco raro, pero seamos honestos, es muy chistoso y es muy icónico. Tex Avery es una persona muy importante en el mundo de Looney Tunes, no en el lore, sino más bien en su creación en sí, ya que por ejemplo él fue el director del corto de Will Earp, en el cual Bugs Bunny hizo su debut oficial, y al mismo tiempo fue cuando le dio las características actuales que todos conocemos tanto a Bugs Bunny como a Elmer Gruñón y al Pato Lucas, y dirigió muchos cortometrajes que al día de hoy siguen siendo muy icónicos por un humor muy absurdo. Y de hecho, aparte de Looney Tunes, su legado también está debido a su trabajo, más que nada, en la Metro Golden Mayer, ya que dirigió cortos que fueron nominados a premios Oscar, y además creó el personaje de Drew. Durante los años 60, 70 y 80 se hicieron varias películas de Looney Tunes que recopilaban cortos animados, pero entablados en una historia. Suena raro, pero era algo muy común en esa época realmente, ya que esto era más que nada para ahorrar presupuesto debido a lo caro que era hacer animación en aquel entonces. Bueno, hoy en día sigue siendo caro, pero en aquel entonces no se tenía tanto presupuesto como el que puede tener ahora. La que yo más recuerdo de haber visto es la de los 1001 cuentos de Bugs, que como su nombre indica, es una parodia barra referencia al libro de las 1001 noches. Pero aparte de este, hay muchas más. Como por ejemplo la película de Bugs Bunny y el Correcaminos, que creo que así se llamaba, pero esa fue una época realmente oscura para el Looney Tunes. En su primera aparición, Piolín era un personaje muy diferente con respecto a lo que fue posteriormente, ya que aparte del diseño, este también era una personalidad muy exagerada, algo así como Bugs Bunny, pero incluso más violenta de la que ya tenía de por sí en los cortos originales. Y al final esta apariencia fue cambiada por una más linda y al mismo tiempo un poco más tierna, dejando un poco al lado, como ya dije, su actitud de un personaje más molesto para el personaje que le está molestando, y un poco más exagerado. Hay un cortometraje en el cual tanto Porky como el Pato Lucas se salen literalmente del papel y conviven con los seres humanos. En el caso de Porky, convive con un policía y en las calles de Hollywood con tal de protagonizar una película, y el Pato Lucas convive con Leon Schlesinger, el productor de los cortos de Looney Tunes de aquel entonces. Y con ellos se da una dinámica muy chistosa y curiosa, de hecho. Lo puedes encontrar en internet fácilmente.
Y de hecho se teoriza que este corto tal vez pudo haber sido un precursor para la película de Quien engañó a Roger Rabbit. Se lanzó un DVD especial, más concretamente el volumen 6 de los Looney Tunes de la Era de Oro, en la cual lo más importante de ese DVD era que te incluía varios cortos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, los cortos de los nazis, japoneses y todo, y sin censura, de hecho. Lamentablemente, como ya dije en lo de la colección de oro, este es de esos DVDs que no llegaron a Latinoamérica y que hoy en día es muy difícil de conseguir, lamentablemente. Fresh Hair es un corto en el cual Bugs Bunny es perseguido por Elmer Gruñón, pero este, en lugar de ser un cazador, es una especie de policía y tratan de capturar a Bugs Bunny por los crímenes que este hizo. No sé qué crímenes podría ser un conejo, pero pues si los mapaches son los ladrones del reino animal, pues supongo que cualquier animal puede robar cualquier estupidez, supongo. Pero dejando a un lado eso, lo importante es que el final del corto fue censurado, ya que en el final original se mostraba a Bugs y a Elmer junto con todos los demás soldados pintados, bueno, no sé si son soldados, creo que sí son soldados, yo qué sé, pintados con la cara negra como si con la blackface característica de aquel entonces. Pero por alguna razón que la verdad no sé realmente, es el hecho de que en el doblaje original en español latino, al parecer esta escena sí fue doblada por la voz del Tata. Aquí les dejo el clip. Oh, es cierto. Mi último deseo es... mi último deseo es... ya sé. Hooray! Hooray! Oh, and always sing this song. Do that, and always take my along. ¡Que acabe la violencia! ¡Que acabe la violencia! I'll put my money on a buffet night. Somebody there on the way. De nuevo en acción, como ya dije, fue la secuela de Space Jam, en la cual se mostraba una nueva aventura de los Looney Tunes. Lo curioso es que, a diferencia de Space Jam, en esta al parecer hubo más restricción en la dirección de la película, ya que el director no pudo hacer la película que en verdad él quería, y los de la Warner Bros. Tuvieron que cambiar muchas cosas del guión. Entre ellos, eliminaron una muy gran cantidad de escenas y contenido. Muchas escenas se perdieron con el paso de los años y actualmente aún siguen perdidas, mientras que otras se lograron recuperar gracias a los fans o gracias a que venían en el material extra de la película. De algunos cambios tenemos, por ejemplo, una escena final original en donde no iba a ser la batalla en el espacio, sino que iba a ser en la selva, en lo del simio azul. También el inicio iba a mostrar a Lucas como un superhéroe, y habían más escenas con los demás personajes como de Pepe Le Pew, aunque al final esas escenas no se usaron. Pero al menos la película sigue siendo chida. Hablando de esta, el plan original de las películas de Looney Tunes era que después de Space Jam seguiría una serie de películas Jam, las cuales sería una de espías y al mismo tiempo una con temática de carreras. Esto solamente se dice que se quedaron en ideas, ya que no siguieron lo que estaba establecido, entre comillas, y por diferencias creativas. Al final las ideas se cancelaron, aunque lo de los espías se terminó retomando esta vez para la película de Looney Tunes de nuevo en acción. Es chistoso porque Taz de hecho no era un personaje importante. Él hizo pocas apariciones en los cortos de Looney Tunes. No fue sino hasta que posteriormente la Warner Bros. Empezó a lanzar una campaña con tal de ayudar al demonio de Tasmania, que es el animal del cual se basó el personaje de Taz. Con ello empezaron a vender mercancía del personaje, y lo que ganarían con esa mercancía sería para ayudar a los demonios de Tasmania. Y de hecho, debido a esto, fue que el personaje empezó a ganar gran popularidad, sobre todo aquí en Latinoamérica. Lo cual es irónico, viendo que en la serie original no era un personaje que mucha gente mencionaba. Bueno, será mejor que nos sumerjamos más. Seguiría con los lentes, pero no los aguanto, así que sigamos con el nivel 4. Aunque muchos le tenemos cariño al doblaje latino de Looney Tunes, ya sea en su era clásica, en su era de los 90 o en su era actual, hay muchos cortos los cuales no se han llegado a doblar en español latino. O mejor dicho, o más bien, sí se llegaron a doblar, pero no han aparecido con ese doblaje.
Entre algunos que no se han doblado son, por ejemplo, una inmensa cantidad de cortometrajes de los años 30. Los más concretamente, los que estaban en blanco y negro, ya saben, los protagonizados por Bosco. Y por otro lado, entre los que se sabe que se llegaron a doblar, pero no han sido encontrados en ningún doblaje latino, ni siquiera en el redoblaje, son, por ejemplo, Half Fair Hair, Her Havian Nights y Prince Violent, siendo actualmente los únicos que no han, bueno, aparte, son algunos entre varios que no han logrado aparecer en doblaje latino en ninguno de todos los doblajes latinos, pues. La creación de Looney Tunes es curiosa, ya que se sabe que la razón por la cual se crearon fue para hacer como diferentes a Disney. Mientras que Disney sí tenía sus momentos violentos y en plan con bromas para adultos, era más para todo público y al mismo tiempo era más para niños. Incluso en su época clásica, que para muchos es la mejor, para mí también, muchos de sus cortos eran más para niños que para adultos. Y Looney Tunes es el contraste contra Disney y los cortos de Mickey, ya que aquí los personajes hacían bromas más adultas, hacían cosas más relacionadas, como ya dije en mi video de los media de Looney Tunes, hacían más bromas de violencia animal, de chistes sobre sexo, de chistes racistas, de suicidios, como ya mencionamos en el iceberg, y mucho más. Y de hecho hoy en día muchos de esos chistes aún se mantienen. Sé que puse mucho los media aquí, pero en serio es muy interesante el tema de los media de Looney Tunes. Heckling Hair es un corto en el cual Bugs Bunny es perseguido por un perro. Este tema ya lo mencioné también en mi video de los media de Looney Tunes. Y de hecho mucho de lo que viene aquí lo mencioné en ese video. Bueno, el chiste, y tratando de resumirlo, es que en ese corto hay un final perdido en el cual Bugs y el perro terminan cayendo por un acantilado y luego logran frenar la caída. Se ríen de la audiencia porque creían que iban a morir, pero luego se vuelven a caer, vuelven a salvarse y vuelven a caer, y ahí terminaba el corto. Aquí están viendo una recreación hecha por un usuario para que nos demos una idea de cómo habría sido el final, el cual, a diferencia de Harry Bean, no ha aparecido. Solamente apareció una transcripción del guión original, pero de ahí en fuera no aparecieron nada más visual. Y se desconoce si el corto, o mejor dicho, la versión original del corto con este final está perdido, si ya se destruyó para siempre o si aún lo posee la Warner Brothers. El show de Bugs Bunny fue, ¿cómo decirlo? Fue como un show en... Pero pues básicamente fue un show en el cual Bugs Bunny y los demás personajes presentaban varios cortometrajes de Looney Tunes y a veces hasta recreaban algunos cortos a su manera. Pero más que nada eran algo así como pequeños bumpers, animaciones para anunciar el hecho de que se venía un nuevo episodio, un nuevo corto de Looney Tunes. Estos bumpers actualmente están perdidos y a pesar de que la serie duró bastante tiempo, son muy difíciles de encontrar. A pesar de que algunos ya se han perdido, cabe mencionar que muchos de estos sí se han logrado recuperar y actualmente los puedes encontrar en YouTube y en otras páginas. De hecho, les voy a dejar en la descripción las páginas de Lost Media que hablan de estos temas de los que voy a hablar en este video. Ahí para que por si les interesa. En este mes de julio se estrenó Space Jam 2, la cual pues no sé si es buena o mala porque a la hora de grabar este video no la he visto, así que bueno, a lo mejor tal vez algún día hable de ella, quién sabe. El caso es que hay muchas versiones que actualmente no se han filtrado, bueno, se filtraron, pero hay poca información de las mismas. Por ejemplo, supuestamente hay una versión en la cual los villanos de la primera película, o sea, los marcianos, o mejor dicho, el marciano, porque si recuerdan en la original los marcianos villanos se redimían al final, iba a volver con tal de vengarse de los Looney Tunes. Otra que de hecho es la más conocida es que había una escena, es que Pepe Le Pew iba a aparecer más en la película e iba a tener más escenas. Sin embargo, al final el personaje fue eliminado, más que nada por el cambio de director y de guión y demás. Por si lo preguntan, no. La escena no fue eliminada por la polémica de Pepe Le Pew. La escena ya había sido eliminada desde mucho antes. Y como deberán imaginar, si deben existir, o sea, si de verdad existen, estas versiones actualmente están perdidas. Qué bonito todo, ¿a poco no? Simple.
Quique Gavilán protagonizó su primer corto en 1942 y el Gallo Claudio debutó en 1946. Hay muchas personas que creen, de hecho, que Gallo Claudio fue primero y luego Quique Gavilán apareció con él y demás, pero en realidad fue al revés. Quique Gavilán empezó primero que el Gallo Claudio y el Gallo Claudio apareció por primera vez en un corto de Quique Gavilán, pero tuvo tanto éxito que empezó a robarle el protagonismo, al punto que hoy en día la gente olvida que Quique Gavilán fue primero. Como ya dije, al ser Looney Tunes una serie que está hecha para competir contra Disney, esta en muchas ocasiones se burlaba y parodiaba a Disney. Siendo el ejemplo más claro los personajes de Foxy y Roxy, que eran parodias de Mickey, Minnie Mouse, Piggy, que también era una parodia a Mickey, y un personaje que no recuerdo el nombre, pero aquí les dejo una imagen y como pueden ver, era una parodia a Goofy. De hecho, se dice que Walt, al enterarse de esto, fue personalmente a decirle a los de la Warner Bros. Que dejaran de hacer ese tipo de cosas porque si no los iban a demandar. Lo chistoso es que posteriormente Warner siguió haciendo lo mismo, tanto con, por ejemplo, con los Tiny Toons y los Animaniacs. Laughs Riot fue básicamente un piloto para el show de los Looney Tunes. En este piloto se podían ver varias diferencias, como por ejemplo que al parecer la serie va a centrarse más en lo de la cacería y con las tramas ya recurrentes de la serie original, que en lugar de hacerla la serie con los personajes interactuando en la ciudad. Y además de eso se podían ver a uno que otro personaje con un diseño diferente y unos cuantos más cambios. Por un tiempo el piloto estuvo perdido hasta que un usuario que de hecho hace críticas de análisis y demás cosas al Looney Tunes reveló que tenía bajo su posesión el piloto. Aunque también por un tiempo se pensó que en realidad no lo tenía, ya que dijo que lo publicaría por marzo y no lo publicó. Pero finalmente durante agosto, septiembre o julio más o menos por ahí, publicó finalmente el piloto, el cual actualmente se puede ver fácilmente en YouTube. Hay un rumor muy fuerte que decía que Mel Blanc, la voz de Bugs Bunny, como ya mencioné, era alérgico a las zanahorias. Entonces, lo que hacía a la hora de tener que morder la zanahoria para poder hacer la voz del personaje, ya saben la frase de que era nuevo viejo, se menciona que lo que hacía era básicamente morder la zanahoria, decir el diálogo, y enfrente de él tenía un balde en donde inmediatamente escupía el pedazo de zanahoria. Estos son rumores, ya que lamentablemente el actor falleció y pues no encontré realmente una fuente súper confiable que dijera esto. Pero de ser así, sin duda es un detalle muy interesante. Bueno, será mejor que vayamos al que se supone que es el lado más oscuro de los icebergs. O mejor dicho, misterioso e interesante. Así que vamos hacia allá. Está poniendo tenso, ¿no? Bueno, ya se lo saben. Empecemos al nivel 5. Sí, es 5, ¿verdad? Sí, es 5. Lo primero que se emitió en el famoso canal de Cartoon Network fue el corto de Rhapsody Rabbit, por lo que en teoría sí. Y de hecho ya lo mencioné. Fue lo primerito que se emitió del actualmente canal más popular para niños y de caricaturas, Cartoon Network. Y de hecho, Rhapsody Rabbit no está aquí solamente en este punto, sino que hay otra entrada más abajo de la cual vale la pena hablar. Clint Pastures es uno de los 11 censurados. Este trata acerca de que unos ángeles negros empiezan como que, ¿cómo decirlo? Sí, empiezan a cantar jazz con tal de atraer a la gente hacia el paraíso, o sea, hacia el cielo y no al infierno, porque ahí se burlan del hecho de que la gente está yendo menos al paraíso y está yendo más al infierno. Se dice que las iglesias, y de hecho muchas iglesias católicas obviamente, se quejaron por el hecho de que representaran a los ángeles como negros bobos, lo cual lo consideraron muy racista y denigrante, y hasta se menciona que hubo muchos problemas a la hora de distribuir el corto en cines. Al final sí se emitió,
y pues lo puedes encontrar en internet fácilmente, pero se podría decir que de los 11 censurados es el que tiene uno de los peores legados. Esto al principio suena raro, pero si lo puedes pensar tiene sentido, ya que Mel Blanc fue la voz tanto de Happy Rabbit como de Bugs Bunny y del Pájaro Loco. Y la risa de Happy Rabbit en su primera aparición, y de hecho en sus otras apariciones, es básicamente la misma risa que le pondría el personaje del Pájaro Loco o Woody Woodpecker. Y aquí un clip. Guess who? De hecho, ¿sabían que Mel Blanc dejó de hacer la voz al Pájaro Loco debido a que este demandó a los animadores del estudio que hacía el Pájaro Loco porque usaban su risa sin su consentimiento? O sea, usaban el audio de la risa del loquillo, siendo que la risa era de él. Lo que uno aprende más haciendo estos videos que en la escuela, ¿ok? Suena tonto, pero si lo puedes pensar, tiene algo de sentido, ya que Chespirito se concentró más en manejar el humor visual, tanto en los golpes como en las persecuciones y todo. Y se puede decir que tal vez tuvo cierta inspiración en los cortos de Looney Tunes. No olvidemos que durante los 80 usó la misma melodía de la cual hablé que se usó en los cortos de Looney Tunes en el doblaje latino original. Así que todo es posible. Hay una teoría que dice que Bugs Bunny incita a la homosexualidad y al travestismo, si haces el mensaje. Esto porque el personaje se suele disfrazar demasiado de mujer, suele besar bastante a los hombres, juega con la zanahoria como si fuera el aparato reproductor masculino. Esta parte para mí es un poco estúpida, pero bueno. Y hay teorías que sugieren que tal vez alguien de la Warner Bros. Era gay y pusieron al personaje ahí, o otras teorías que mencionan que era como algo así como un tema muy tabú en aquel entonces, ya que era más censurable ese tipo de cosas que hoy en día. Y debido a que querían que fuera un mensaje de ese estilo, decidieron hacer que el protagonista tuviera este mensaje. Aunque después crearon a Lola Bunny, que era la pareja de Bugs para que ella no sea tan gay, aunque en la misma película ves a Michael Jordan, así que no tiene sentido realmente. Y de hecho, en Looney Tunes de Nueva en Acción hay un diálogo en donde se burlan y hacen referencia al hecho de que en el pasado vestirse de mujer era gracioso, pero si lo haces hoy en día para la risa, no es bien visto. Después de todo, lo primero que ves cuando alguien se viste de mujer y es hombre, inmediatamente está un montón de chavas haciendo hashtags o diciendo están apoyando al LGBT, que chido o algo así, ignorando que es un chiste, pero bueno. Ándale, algo así como los que amenazaron al director de Luca. Como dije, es una teoría, así que realmente no hay que tomarla como la verdad absoluta. Para mí es falsa, pero ustedes tienen la última palabra. En el corto Daffy de Comando, más concretamente en el final del cortometraje, el Pato Lucas le da un martillazo a Hitler. Y no es un animal para que se parezca a Hitler, como por ejemplo aquí que pusieron a los buitres como nazis, sino que directamente es una caricatura de Hitler, pero más realista. Y realmente es muy chistoso, es un clip muy gracioso de ver. Algo que muy pocos conocen es el hecho de que Looney Tunes adaptó previamente un libro del Dr. Seuss, más concretamente el libro de Horton Hatches the Egg, o Horton empolla un huevo, el cual trata de que un elefante llamado Horton, como se lo indica, empolla el huevo de una ave mientras ésta se va de vacaciones y le ocurren todo tipo de cosas mientras trata de cuidar al huevo. Es un corto lamentablemente relativamente olvidado, y de hecho yo no sabía su existencia hasta que chequé en el doblaje wiki y resulta que ahí venía. What the fuck. Y tengo entendido que de hecho fue incluido en uno de los DVDs de la era de oro, platino. Tengo entendido. De igual forma lo subí en Vimeo yo con mejor calidad y en doblaje latino original, ya que este corto es de esos que solamente se doblaron con el primer doblaje. Así que pues pueden ir a verlo. Link en la descripción. Bueno, link del video en donde dejo el link de eso. Invasion of the Bunny Snatchers es un corto un poco raro, el cual trata de que, como su nombre indica,
llega una invasión de caricaturas diferentes hacia el mundo de Looney Tunes. Más concretamente una serie de como versiones de los personajes normales, pero con diferentes estilos de animación. Esto para burlarse no solamente de los diferentes estilos de animación que se venían haciendo para experimentar y que ellos se siguen haciendo, sino también para burlarse de las malas animaciones de aquel entonces. Y de hecho lo logra bastante bien, sacando sonrisas, risas, pero también uno que otro momento un poco inquietante. De hecho, para mi gusto es el corto más perturbador que se ha hecho de todo Looney Tunes. Desconozco si tuvo un doblaje latino, así que realmente no puedo decir si lo pueden encontrar fácilmente en internet o en YouTube. Pero si tienen la oportunidad, véanlo, está chido, da algo de miedo, pero está bastante padre. Al parecer ya llegamos a la última parte del iceberg. Acabemos con esto de una vez. Bueno, hemos llegado al último nivel del iceberg. Básicamente lo más profundo. Algo de miedo. Foca. Bueno, ahí está. Bueno, sin nada más que decir, terminemos con esto. Durante la ceremonia de los Oscars, Rhapsody Rabbit estuvo en una pequeña polémica, de hecho. Cuando el corto fue anunciado, se descubrió, bueno no, más bien a Warner Bros. Descubrió que al parecer la Golden Mayer había hecho un corto de Tom y Jerry, el cual se llamó The Cat Concerto. Nada raro hasta aquí, el problema es que eran muy parecidos los dos, tanto Rhapsody Rabbit como The Cat Concerto tenían demasiadas similitudes. Ambos trataban de un personaje tocando el piano, la vestimenta de los dos era muy parecida, muchos de los gags visuales eran muy parecidos. Y en ambos casos el protagonista era molestado por un ratón. Y de hecho la melodía usada en el piano de ambos cortos es exactamente la misma, la Hungarian Rhapsody número 2. Como imaginarán, durante las ceremonias hubo una terrible polémica y tanto Warner Bros. Como la Golden Mayer se acusaron de plagio. Y de hecho The Cat Concerto al final terminó ganando. Y no solo eso, sino que ambos cortos fueron nominados a aparecer en los 50 mejores dibujos animados de la historia. Pero al final, The Cat Concerto ganó. Y curiosamente, si The Cat Concerto hubiera perdido contra Rhapsody Rabbit, no habría ningún corto de Tom y Jerry en aquella lista anteriormente mencionada. En la comunidad latina hay una pequeña, bueno, no polémica, así súper grandes, más bien muchas dudas con respecto al doblaje de What's Opera Dog, que es considerado por muchos de los mejores cortos de Looney Tunes. Lo que ocurre es que existe un supuesto doblaje original latino, pero en realidad es el redoblaje de una de las películas de paquete de Looney Tunes. Y hay muchas teorías con respecto a cuál es el verdadero doblaje original. Algunos dicen que era con las voces de aquella época en la que se estrenó el corto, y otros dicen que eran otros actores, que por ejemplo estaba Arturo Mercado como Bugs Bunny y Francisco Colmenero como Elmer Gruñón. Aún así no se ha encontrado y de momento existen 3 doblajes del corto, pero ninguno de ellos es considerado el original. Baby Bottleneck es un corto en el cual se muestra una fábrica de bebés. Lo importante es que hay un diálogo que fue eliminado. Dicho diálogo era en una escena en donde se mostraba a los bebés que eran entregados a las mamás equivocadas. Lo importante aquí es que en una parte se muestra un bebé cocodrilo con una mamá cerdita, pero cuando el bebé trata de morder, ya saben que para tomar leche, justamente la mamá cerdita lo detiene, y esta originalmente iba a ser un diálogo como de que no toques mis pechos o mis glúteos o algo así decía, pero era muy sugestivo y debido a esto se pidió que el diálogo fuera quitado. Y sí, actualmente está perdido el diálogo porque ni siquiera en la colección de los 50 caricaturas de Looney Tunes, que incluye el corto con su tarjeta de título original, se encuentra el diálogo. Lo cual ha hecho pensar a muchos si realmente el diálogo sigue existiendo o si de plano se perdió para siempre. Por mucho tiempo corrieron rumores acerca de que los cortos de los 11 censurados iban a salir en DVD. Esto más que nada por lo del lanzamiento a DVD de los cortos de la Segunda Guerra Mundial. Este rumor creo que comenzó por ahí en 2011, 12 y 13. Estamos en 2021
y aún no hay aviso de si se lanzarán o en DVD o en HBO Max. Pero viendo cómo está actuando la sociedad actual con respecto al racismo, sobre todo en Estados Unidos, creo que no les conviene lanzarlo, sinceramente. Hablando del racismo, Jasper Goes Hunting es un corto en stop motion que trata acerca de un niño afroamericano, el cual junto con una especie de espantapájaros van de cacería. ¿Y qué tiene que ver esto con Looney Tunes? Pues que en una parte del corto Bugs Bunny hace un cameo, pero a diferencia de todos los demás personajes que son stop motion, Bugs Bunny hace una aparición pero con su animación tradicional en 2D, y de hecho hasta se llega a escuchar con su voz de Mel Blanc. Sin embargo, no tiene tanta relevancia en el corto, sino más que nada un cameo durante una de las escenas del mismo. Y el corto actualmente es demasiado, no complicado de encontrar, pero por el nombre es muy desconocido por mucha gente. Que hablando de cortos desconocidos, hay un corto pirata de Looney Tunes llamado Rabbit Habit, el cual tiene una trama muy extraña que muestra a los Looney Tunes, o más concreto a Elmer y a Bugs Bunny en el Central Park, y tienen cosas relacionadas a drogas, a delincuencia, a maleantes y todo. Es un corto muy raro y de hecho, al igual que los videos de Gachatubers y de Loquendos con Walfas, estos llegan a incomodar más que nada por lo mal hecho que está. También se puede encontrar actualmente en internet. Y no da miedo, o sea, se supone que está mal hecho adrede, pero insisto, llega a ser algo incómodo de ver. Obviamente ya todos saben la frase característica de Bugs Bunny, que hay de nuevo viejo, pero mucha gente desconoce realmente de dónde se origina esta frase. Se menciona que la frase era en realidad de Tex Avery, animador que ya mencionamos anteriormente, que este lo mencionaba mucho en su etapa de secundaria. Y al final decidí introducirla al personaje de Bugs Bunny, sin saber que se convertiría en la frase más icónica del conejo de la Warner Brothers. Esta es una teoría creada por su servidor. Supuestamente, según este ser, Bugs le causó una especie de problema mental a Elmer. Esto debido a que si se fijan bien en los primeros cortos de Bugs Bunny y al mismo tiempo de Elmer Gruñón, se darán cuenta que este era un ciudadano más normal, pero conforme fue avanzando el tiempo, este se empezó a volver una persona más agresiva, más enojona y sobre todo con más tintes de cacería. De hecho, en un corte especial se muestra cómo Elmer va a una especie de ópera a ver al Pato Lucas, pero cuando ve que es el Pato Lucas, inmediatamente se cambia la ropa para ser un cazador, y de eso trata el corto. Y también otra prueba, y a mi parecer la mayor, es que en un corto Bugs estresa tanto a Elmer que directamente le provoca un problema mental y hace que Elmer se crea un conejo al punto de ponerse un disfraz de conejo. No tipo furro. Bueno, sí es un tipo furro. Y debido a eso, Bugs también entró en una crisis y también Bugs se crea un cazador. Y el final del corto es un poco tétrico, ya que Bugs es apresado por policías y Elmer se queda con la mentalidad de conejo. Es un poco raro. El corto es chistoso, pero tiene una conclusión algo siniestra. Al menos agradezcan que esta teoría tuvo una que otra, un poco más de pruebas, al mismo tiempo es un poco mejor que las teorías que hacen los TikTokers. Bueno, que hacen entre comillas, muchos de ellos se las roban a otros usuarios, pero bueno. ¿Se han dado cuenta de algo? Muchos chistes racistas y de suicidios fueron prohibidos y esos chistes eran de Looney Tunes, obviamente. Luego varios personajes fueron eliminados, luego hubo varias polémicas con otros personajes. Bueno, eliminados entre comillas. Otros personajes tuvieron polémicas, otros cortos tuvieron polémicas, y si te lo pones a pensar, si la sociedad sigue así, lo más probable es que todo Looney Tunes en algún futuro puede llegar a ser prohibido. Lo cual esperemos que no sea así. Aunque quién sabe realmente. De hecho, mi primo tiene razón en algo. Si va avanzando así la sociedad, las compañías van a terminar burlándose más de la sociedad. Algo que de hecho la Warner Bros. Se demostrará hacerlo. ¿Verdad? Reboot Animaniacs, que por cierto está muy chido. Aún no llega a Latinoamérica. Bueno, cuando lo estoy grabando esto, aún no llega el reboot de Latinoamérica. Ojalá y algún día llegue. Y bueno, creo que con esto terminamos el iceberg, así que mejor subamos. Bueno, eso sí fue relativamente largo. Ese sí fue un ascenso bastante largo, de hecho.
Espero les haya gustado este video. Nuevamente les recomiendo ver el video del otro usuario, el cual también hizo un iceberg de Looney Tunes, que también está bastante bueno. Si, por cierto, si les interesa usarlo, trataré de en estos días hacerme un Facebook en el cual publicaré la imagen del dichoso iceberg. Así que espérenlo, tal vez no muy pronto, debido a que ya estoy a punto de entrar a la universidad, lo que significa que tal vez los videos se reduzcan un poco, pero trataré de hacer lo posible. Además, este mes sí fue mucho Looney Tunes. Aparte de que ya se empezó a hacer más de la segunda temporada de Looney Tunes Cartoons, también fue lo de Space Jam 2. Y el 21 de julio es el aniversario número 81 de Bugs Bunny. Así que supongo que estuvo bien grabar este video justo en este mes. Así que, sin nada más que decir, nuevamente espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. Este video se acabó.